chicas, chicos. Les deseo una bonita tarde, mañana, noche, no sé a qué horas estén ustedes viendo este video. Y bueno, vamos a trabajar con la sesión 3 y vamos a continuar hablando acerca de los diferentes conductismos. ¿Vale? Entonces, les voy a hablar acerca de los diferentes tipos de conductismos. Nosotros hemos estado hablando en las sesiones pasadas acerca de justamente pues esta importancia de los diferentes conductismos, de que el conductismo no es uno y que no podemos hablar de un conductismo, sino hablamos de diferentes conductismos. Esto obviamente porque pues cada una de las teorías conductistas tiene un soporte o un origen o una idea, una epistemología distinta. Sí parten de lo mismo, pero cada uno de ellos le fue colocando más importancia a la mejor a las situaciones genéticas, más importancia al contexto, más importancia a, pues a diferentes elementos. Vamos a empezar a ver entonces un recorrido rápido por estos diferentes conductismos. Y vamos a iniciar la sesión de hoy haciendo la revisión de las actividades asíncronas. ¿Qué les revisé? Aún no les reviso la actividad segunda porque aún no la han subido. Mi intención era ya tenerla revisada, pero aún no está en Classroom. Entonces, pues ya en cuanto la suban, les mando su retro. De la primera actividad en la que justamente hacemos un bosquejo histórico de cómo surge este conductismo o estos conductismos, muchos de ustedes me darán la razón que encontraron no un conductismo, encontraron diferentes conductismos. Revisando sus actividades, vi que algunos de ustedes me hablan de Iván Petrovich, Pavlov, algunos otros me hablan de Frederick, Skinner, algunos otros de ustedes me hablan de Watson. Entonces, pues si se dan cuenta, tenemos una diversidad amplia en ese sentido. ¿Y qué les puedo decir de la revisión que hice de sus actividades? La mayoría de ellas están elaboradas correctamente. Los errores más comunes son que no están colocando correctamente la bibliografía o que no la están colocando. Recuerda que aunque sea una opinión, la actividad es una opinión fundamentada. Entonces, para que yo pueda dar una opinión fundamentada, tengo que haber leído algo que fundamente esta opinión, ¿no? Entonces, necesito que tú me coloques ahí qué es lo que leíste para fundamentar esta opinión. No importa que no coloques citas, las referencias no van siempre que tú colocas citas. A veces no hay citas, pero aún así lleva la referencia de qué fue lo que te hizo, de dónde tienes esta idea que te gestó, de qué texto que tú leíste se gestó esta idea que tú el día de hoy me presentas. En general es esa la observación primordial en todos los trabajos. Me encontré trabajos muy interesantes. Ustedes me argumentan cuando les pregunto o cuando hablamos ya en este escrito que hacen de llevar el conductismo a la educación o de cómo lo llevamos o de cómo lo vivimos hoy en la educación. Todos ustedes me dicen, Rocío, el conductismo no está extinto, el conductismo no está agotado, el conductismo sigue siendo algo real en las escuelas, algo que se penaliza, que incluso lo sancionamos y decimos, no, no hay que ser conductistas, pero aún así lo seguimos usando, aún así sigue siendo parte de nuestras aulas de clase, de nuestras actividades, de nuestra retroalimentación que hacemos muchas veces con los chicos, con los niños. Y en algunos de sus escritos también me decían, Rocío, yo lo ocupo mucho en educación preescolar. Y sí, en educación preescolar casi todo lo que hacemos es conductista. ¿Por qué? Pues porque obviamente el niño aún no tiene la habilidad o la facultad cognoscitiva o cognoscente para para desarrollarse un criterio o para tomar una decisión. Regularmente el niño va a actuar de manera impulsiva, de manera instintiva y justamente pues dependiendo de los estímulos que tenga en su contexto, los estímulos que tú le hayas otorgado, los estímulos que los compañeros le den. Recordemos que existe una motivación intrínseca y una extrínseca. La sesión pasada hablábamos justamente de pues, los motivadores intrínsecos, ¿no? ¿Qué hacemos en este reconocimiento social o qué hacemos
cuando somos rechazados o somos aceptados en un grupo. Esto es condicionamiento. El grupo nos condiciona a comportarnos de una manera o de otra. Recuerda la clase 1 donde te colocaba un video y decíamos, oye, yo no sé si habría hecho lo mismo que la chica, ¿no? Pero lo que sí sé es que hay una influencia social. Eso también es conductismo y eso también es motivación intrínseca, porque lo que queremos es pertenecer, queremos el sentimiento de pertenencia. No sé si te dejé ver el final de ese video, pero cuando a la chica la entrevistan, ella externa que se sentía mal cuando no se comportaba como el resto del grupo y que cuando ella se comportaba como el resto del grupo, pues había un sentimiento de pertenencia. En ese sentido, pues creo que tendríamos que pensar un poquito, ¿no? ¿Qué de nuestros comportamientos están siendo este, reforzados por esta sociedad o reforzados por esta idea de pertenecer a los otros o de pertenecer al grupo? Entonces, vamos a empezar a desarrollar, vamos a hacer un recorrido histórico por los diferentes conductismos. Seguramente algunos de estos tú ya lo leíste en lo que estuviste investigando, leyendo, pero vamos a aterrizarlo de manera puntual para que todos tengamos la misma información y porque al final de la sesión te voy a presentar la actividad que vas a entregar en en esa siguiente semana. Y justamente pues consiste en hacer el desarrollo de una aplicación en una práctica conductista. Tú decides sobre qué, tú decides qué tipo de conductismo es el que vas a decidir tomar o participar integrar en tu clase. Pero, pues bueno, vamos a presentarlo. Ok, permíteme un momento mira, es que es algo muy grande. Mm, ok, quería ponerme yo por aquí, pero creo que es algo muy grande. Ah, mira, creo que puedo reducirme. Mm, no, creo que no. Bueno, déjame te comparto pantalla. Espérame. A ver, déjame te checo esta. A ver si. Híjole, creo que no. Bueno, vamos a continuar así. Ok, bueno, te estaba comentando que vamos a dar un recorrido rápido por el conductismo. Vamos a iniciar con el conductismo de Watson. El conductismo de Watson le llaman el conductismo metodológico o clásico. Este tipo de conductismo, obviamente, pues, como su nombre lo indica, nos habla de que se puede medir lo que estamos observando. Bueno, Watson argumenta que se puede medir lo que se observa y que lo que se observa es la conducta, pero al final del día todos nosotros somos conducta. Entonces, en ese sentido, pues también me parece válido que digamos, ¿sabes qué, Rocío? El día de hoy se sigue manejando este tipo de conductismo, sí, porque lo que estamos viendo o lo que estamos evaluando, pues justamente en las aulas, en un vendedor, en un comprador, en un policía, es la conducta. Y nos habla de que existe una reacción específica para un estímulo, es decir, que cada que haya un estímulo va a haber una reacción. Creo que este es uno de los errores importantes de Watson, porque las personas, si tú te das cuenta, en un texto, en un escrito
de una profesora. Ella decía, cuando no hay luz, siempre que se va la luz en mi casa, yo grito. Y entonces, si esto fuera así, si cada que se va la luz en la casa de todos nosotros, todos gritáramos o todos reaccionáramos igual, pues todos gritaríamos. Pero habrá quien diga, híjole, se fue la luz, ahora voy a revisar los fusibles, híjole, se fue la luz, voy a traer velas, se fue la luz, voy a revisar si es para todas las casas o solo para mí. No lo sé, cada uno de nosotros reacciona de manera diferente. Entonces, pues se pierde un poquito este postulado de Watson y es lo que le critican, de hecho, a esta postura. A través de la introspección no se puede llegar a conclusiones objetivas, que son de los decretos que hacía Watson cuando estaba la psicología en sus inicios y decía, no, pues la introspección no, la conducta es lo que debemos de medir. Existe una línea evolutiva entre las personas y los animales, es lo que decía este conductismo metodológico o clásico, pero hay una línea evolutiva, sí, pero en algún punto se nos separamos de los animales. Algunas teorías dirán que es la conciencia y que pues la conciencia está en diferentes partes de nuestro organismo. Según algunas posturas o algunas ideologías o algunas corrientes o civilizaciones hablaban justamente de que estaba en el corazón, ¿no? Aquellos egipcios, indios, chinos decían, no, la conciencia está en el corazón y entonces había por ahí una argumentación importante acerca de qué pasa con la conciencia humana. Y entonces ahí rompen esa idea de no somos como una continuidad de los animales. En algún punto saltamos y adquirimos algo que se llama conciencia y que es lo que nos hace ser diferentes a los perritos o los gatitos que les van a reaccionar siempre con un estímulo y una respuesta. Después de surgir Watson, pues encontramos a Iván Petrovich Pavlov. Y Pavlov nos establece que la intención de la época era situar a la psicología como una disciplina científica. Recordemos que cuando inicia la psicología, pues muy pocas ciencias eran llamadas ciencias. De hecho, la filosofía no era una ciencia, no se catalogaba aún como ciencia. Había muchas ciencias que no eran ciencias porque argumentaban que la ciencia tendría que poderse replicar, tendría que poder medir, se tendría que poder observar y tener que tener este proceso de repetir y repetir y repetir y que saliera el mismo resultado y eso era la ciencia. Entonces, la psicología estaba peleando ese espacio de ciencia y justamente Iván Petrovich es quien comienza a estudiar diferentes fenómenos asociados al aprendizaje. De hecho, si te das cuenta, Pavlov establece justamente las bases, es uno de los que establecen las bases. No es él el primordial, pero es uno de los que establecen las bases de este conductismo. Sin embargo, Pavlov empieza a trabajar ya con el tratar de llevar estos fenómenos y asociarlos al aprendizaje en laboratorios. Él intenta dar respuestas a cuestiones que previamente no se habían indagado de forma experimental. Uno de los elementos que Pavlov estudió a lo largo de su vida es llamado el condicionamiento clásico. Es uno de los mecanismos básicos de aprendizaje de diferentes conductas y se presenta en animales y en humanos. Si te das cuenta, nosotros tenemos un condicionamiento clásico también, pero también los animales. Al ratito, más adelante, te voy a presentar algunos ejemplos. Entonces, una cita que decía Pavlov es, los reflejos, al igual que los instintos, son reacciones determinadas del organismo ante agentes definidos, lo que hace que no haya necesidad de desintegrarlos con nombres diferentes. Es preferible emplear la palabra reflejo, ya que implica desde un comienzo un sentido rigurosamente científico. Entonces, él decía, no es que tengamos instintos, es que tenemos reflejos. Y entonces él decía, cuando a un perro le enseñas la comida, el reflejo es que salive. Cuando a un humano le enseñas la comida, el reflejo es que diga, ay, tengo hambre o me la quiero comer o algo así. Entonces, él manifestaba que pues había reflejos y que eran generales o universales en todas las especies.
Justamente Pavlov en 1904 obtiene el Premio Nobel de Medicina por las investigaciones sobre la fisiología de la digestión, estas que hizo con el famoso perrito, donde le ponía su plato y el perrito salivaba y toda esta parte. El interés principal se basa en conocer los aspectos fisiológicos que influyen en procesos digestivos. Pablo era un médico, pero era un médico que decía justamente lo que yo te decía acerca de estos reflejos. Decía que existían reflejos que le daban al sujeto o él no hablaba de personas, él hablaba de animales, que le daban a los animales la idea de que un cambio iba a haber en su organismo cada que él viera esta comida. Pavlov se dio cuenta que los perritos que había utilizado en los experimentos no esperaban a salivar hasta que se les pusiera la comida en la boca. Empezaban a salivar en cuanto veían la comida. Pero la pregunta que él tenía, ¿por qué los perros que han hecho parte de los experimentos comienzan a salivar antes de recibir la comida? Y justo es ahí, con esa pregunta, donde él entra en ese sentido en el condicionamiento clásico y se empieza a dar cuenta que se va condicionando a la gente, bueno, no a la gente, a los perritos. En ese momento era a los perritos. Ahora sabemos y nosotros ahora condicionamos a los niños, los agentes de tránsito nos condicionan a nosotros, las empresas nos condicionan a nosotros, la Cámara de Diputados nos condiciona porque tenemos que cumplir una serie de normas. La Hacienda nos condiciona porque tenemos que trabajar, tenemos que pagar impuestos. Nos van presentando una serie de condicionamientos. Y ahora sabemos que muchas de las conductas que nosotros presentamos es justamente la respuesta a este condicionamiento aprendido que nos platicaba Pablo. Pablo trabajaba en un edificio llamado la Torre del Silencio. Este edificio era un laboratorio especial para el estudio de la actividad refleja condicionada en el perro. Piensa qué importante fue Pavlov y sus experimentos en la época, que tuvo justamente un edificio completo para hacer solamente experimentos acerca de este condicionamiento. Y bueno, en el condicionamiento clásico se involucra un estímulo incondicionado y un estímulo condicionado, la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada. Te voy a poner un ejemplo de cómo es que sucede esto. El estímulo condicionado se va a relacionar con eventos, situaciones o elementos del ambiente que se presentan casi de forma simultánea con el incondicionado, de modo que se genera un aprendizaje asociativo. ¿Te suena? Esto lo hacemos mucho en la escuela. O si no lo hacemos, deberíamos de empezar a hacerlo porque tiene muy buenos resultados en el que el organismo aprende que la presencia del condicionado anuncia la presentación del incondicionado. Y te voy a platicar un poquito de cómo era esto o cómo se da esto. En el caso de Pavlov y sus perritos, el estímulo incondicionado, ¿por qué se llama incondicionado? Porque es natural, porque no lo hemos desarrollado en el animal. El estímulo condicionado es el que nosotros desarrollamos y la respuesta condicionada también es el que nosotros desarrollamos. El estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada son innatas, es decir, el sujeto nace y lo hace espontáneamente. Por ejemplo, un estímulo incondicionado es cuando alguien hace esto, por ejemplo, aplaude y tus ojos se cierran. ¿Te has dado cuenta de eso? Por ejemplo, alguien aplaude enfrente de ti, de tu cara, y automáticamente parpadeas. El estímulo incondicionado será el aplauso y la respuesta incondicionada será que tus ojos no te van a preguntar si se quieren cerrar o no se quieren cerrar. Automáticamente se van a cerrar. Lo mismo pasa si te echan un halo de luz. Si en tus ojos estás viendo algo y de repente te echan un halo de luz, automáticamente tus ojos se van a cerrar. Ese es un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada. Ahora, el estímulo condicionado es como esto que hacía Pablo con la comida. Ponía el sonido de la campana y la respuesta condicionada era que el perrito empezaba a salivar, aunque no existiera comida. No había comida, pero como había asociado el ruido de la campana
a la presencia de la comida, el cerebro del perrito automáticamente hacía esta asociación. Eso es justamente la respuesta condicionada. Y entonces el perrito lo que hacía era empezar a salivar aunque ya no hubiera la comida. En ese sentido, piensa cuántas conductas nosotros tenemos de este tipo. Esto sucedería, por ejemplo, yo te dije que cuando aplaudes enfrente de tu cara, automáticamente tus ojos se cierran. Entonces, piensa que antes de aplaudir, no sé, tocan una canción determinada o alguien hace un ruido determinado o te llega un aroma. Antes de que aplaudan, te ponen aroma a canela, por ejemplo. Y entonces te ponen aroma a canela y luego aplauden y tus ojos se van a cerrar. ¿Sabes qué va a pasar después de hacerlo muchas veces? Que cuando huelas a canela, tus ojos automáticamente se van a cerrar. Entonces, esta es una respuesta condicionada que se genera a través de condicionar, obviamente, una respuesta. ¿Se te ocurren algunos otros ejemplos de este tipo de estímulos y de respuestas? ¿Lo has hecho en algún momento? ¿Te ha pasado algo así? ¿Has tenido alguna respuesta condicionada a estímulos condicionados? Te voy a presentar unos ejemplos de la vida real. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ruido intenso, la respuesta incondicionada, el estímulo incondicionado será el ruido intenso. La respuesta incondicionada será el sobresalto. Si nosotros asociamos este ruido intenso a una rata blanca, entonces en cuanto veamos la rata blanca, tendremos un sobresalto. Y esta será nuestra respuesta condicionada. O sea que no le tenemos miedo a la rata así nada más porque sí. Le tenemos miedo a la rata porque aprendimos que el ruido intenso que nos daba sobresalto lo cambiamos, lo asociamos a la rata y luego, aunque no esté el ruido intenso, podemos tener este temor a las ratas. El temor a las ratas que nosotros tenemos hoy en día justamente es porque las asociamos a muchas cosas. Hacemos esto justamente. Este estímulo incondicionado, nosotros lo asociamos a las ratas. Decimos que son sucias, decimos que son animales rastreros, decimos que habitan en la basura, decimos que traen muchas enfermedades y por eso nos da miedo las ratas o nos genera sobresalto o repulsión, porque hicimos una respuesta condicionada hacia ellas con estímulos incondicionados. Ahí te va otro ejemplo. Ok, otro ejemplo más de este tipo de respuestas es un estímulo incondicionado será la quimioterapia. La respuesta incondicionada serán las náuseas que te provoca recibir la quimioterapia. Ahora, si yo te doy quimioterapia y en ese momento te doy un helado de sabor chocolate, tú no va a pasar nada al inicio, pero cuando empiece a pasar te lo doy una vez y a lo mejor tú dices, ay, tengo como náuseas por la quimio, ¿no? Y entonces yo te digo, ok, no pasa nada, cómetelo. Ok, no pasa nada. A la vez dos que te dé el helado, entonces vas a decirme, tengo mucha náusea por la quimio. Y entonces yo te voy a decir, cómete el helado, no pasa nada. Pero ¿qué crees? Que ya a las 3, 4, 5 cuando tú veas o cuando tú pruebes el sabor del chocolate, te van a dar náuseas, aunque no haya habido quimioterapia. Esta es la respuesta condicionada que se generó después de haber estado asociando este sabor chocolate del helado a las quimioterapias y con ello a las náuseas. Un ejemplo más, por ejemplo, que te traigo de este tipo de aprendizaje es el estímulo incondicionado es el beso que te da tu pareja, tu novio o alguien. La respuesta incondicionada, pues es taquicardia. Cada que te besa, tu ritmo cardíaco se eleva porque tenemos muchas terminaciones nerviosas en los labios y entonces cuando una persona a la que amas o por la que sientes atracción o por la que sientes algún interés determinado te besa, pues tu ritmo cardíaco se eleva. El estímulo
condicionado será el olor de perfume. Si él usa un animal, vamos a suponer que tu novio usa un perfume animal. Entonces, él te va a besar y cada que tú te beses, vas a oler el perfume animal. Eso se va a empezar a convertir en un estímulo condicionado y vas a obtener después de un tiempo una respuesta condicionada, que cuando tú vayas en la calle caminando en un parque y de repente te llegue o pase por a un lado de ti una persona que huele a la loción animal, ¿qué crees que va a pasar? Que te va a dar taquicardia, tu ritmo cardíaco se va a elevar. ¿Sabes por qué? Porque tu cerebro va a asociar este aroma con el beso de tu pareja. Esos son unos ejemplos que te traje en esta ocasión para ver cómo es que las respuestas incondicionadas se van volviendo respuestas condicionadas. Aquí tengo otro, por ejemplo, una un estímulo incondicionado, pues es la mordida de una araña. Y si ves, si te muerde una araña, pues claro que te va a dar miedo. Perdón, sí, la mordida de una araña te muerde alguna vez en la vida y eso te genera miedo. Y el estímulo condicionado, pues será la araña que ya sin que te muerda, te dé miedo. ¿Por qué? Pues porque ya tienes la respuesta condicionada de que en algún momento te mordió y eso te va a generar miedo. Espero que con esos ejemplos haya quedado mucho más claro qué es una respuesta incondicionada y una respuesta condicionada y un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada. ¿Qué te parece que aplicas esto en tu aula? Hace un rato veíamos que a partir de esto podemos obtener aprendizajes, ¿te acuerdas? Decíamos que a partir de aplicar esto podemos adquirir aprendizajes asociativos. Entonces tal vez sería algo que no hemos utilizado tanto o que si lo hemos utilizado, pues también lo comentes en la próxima sesión. Digas, oye, Rocío, fíjate que yo esto lo he utilizado mucho y me genera, o me da muy buenos resultados. Entonces, parte de la actividad, te decía hace un rato, te daba el spoiler, que es que realices una estrategia de intervención. Y bueno, vamos a seguir con la sesión y al ratito te platico qué es lo que tienes que hacer. Hay dos procesos, uno de generalización y otro de extinción que se generan dentro de este conductismo. El proceso de generalización será la emisión de una respuesta condicionada ante diversos estímulos que comparten propiedades físicas con el que inicialmente se condiciona. ¿Te acuerdas del pequeño Albert? Lo vimos en la segunda sesión. El pequeño Albert era este pequeño que hacía esta generalización. Primero le ponían una rata y la asociaban al ruido, ¿te acuerdas? Al ruido de un ruido desagradable para él. Y entonces después ya no podía tocar nada que tuviera pelo, incluso los peluches, la ropa peluda, le daba miedo. Esto es una generalización. Cuando nosotros ponemos estas características o esta respuesta condicionada ante ya no una situación, a la situación que nos generó este conflicto, sino a todo lo que se parece a estos elementos. Y la extinción consiste en disminuir la respuesta previamente condicionada a partir de la presentación del estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado. ¿Cómo hacemos esto? Ah, bueno, pues entonces lo que tendrían que haber hecho con el pequeño Albert, que ya no lo hicieron, es hacerle esta extinción de la conducta o de la respuesta condicionada. ¿Cómo? Ah, pues tendrían que presentarle la rata o el animalito ya sin el ruido, es decir, sin el susto, y poco a poco irlo aproximando para que fuera perdiendo poco a poco el temor que le generó o que le generó hacia los peluches o hacia las cosas que eran como peludas. Entonces, se llama extinción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros no seguimos condicionando a nuestros alumnos, van a perder lo que hayamos ganado.
Por ejemplo, había una maestra que nos decía, yo, por ejemplo, condiciono a mis alumnos a que se levanten de su lugar, que saluden o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues si la maestra del siguiente año no lo hace, ellos van a dejar de hacerlo. ¿Qué significa? Que perdieron o extinguieron, tuvieron una extinción de esta conducta. ¿Por qué? Pues porque ya no hubo el estímulo que hacía que se mantuvieran de pie, porque a lo mejor al inicio se mantenían de pie y la maestra nueva les decía, pues yo no los voy a estimular, ¿no? Ni los voy a decir que sí o que no, o a lo mejor les decía, no, siéntense, ¿por qué se paran? Y entonces se fue extinguiendo esta conducta. ¿Qué quiere decir? Que las conductas se pueden generalizar y también se pueden extinguir. Actualmente el condicionamiento clásico sigue vigente, como ustedes ya lo argumentaron, y es posible seguir analizando distintas situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Es considerado una de las múltiples formas en las que los organismos aprenden. No resulta ser la única, ya que conductas más complejas escapan a la explicación de este procedimiento. ¿Qué es lo que yo te decía hace un rato? ¿No? Una de las críticas mayores es que no todo se puede explicar por conductismo, pero muchas sí. Muchas de las conductas que hacemos sí las podemos explicar por conductismo y muchas de los aprendizajes que tenemos también los podemos fomentar o reforzar a través del conductismo. No obstante, es innegable su conducta, su aportación, su importancia, perdón, en la adquisición de respuestas que pueden emitirse ante estímulos novedosos. Pero, ¿qué sucede con aquellos comportamientos que el sujeto controla y que realiza con un mayor nivel de voluntad? A lo mejor, ¿qué sucede cuando los niños van creciendo? Por ejemplo, cuando ya no nada más son esta respuesta de lo que yo le estoy pidiendo, ya no nada más emite esta respuesta, sino que ya va más allá. Bueno, te platico que Barrus Frederick Skinner él empieza a trabajar. Si te das cuenta, Skinner nace cuando ya está el conductismo en pleno auge, ¿eh? Él es el sujeto del conductismo. Él nace cuando en las universidades ya se hablaba de conductismo. Bueno, no nace en esa época. Bueno, sí nace, porque cuando él llega a la universidad, ya las universidades hablaban de conductismo, ya se hacían experimentos importantes de conductismo. Entonces, él crece o él nace en una ideología completamente conductista. Nace en Pensilvania y él estudia literatura en el Hamilton College. Después entra a Harvard para estudiar un doctorado en filosofía. El conductismo, dice él, me atrajo, porque como Watson creía que un mejor conocimiento de la conducta humana nos ayudaría a superar nuestros problemas. Y entonces, ¿qué crees? Pues que él se mete de lleno a estudiar conductismo. Él retoma a Watson, digo, no lo retoma como su mentor, lo retoma en cuanto a los estudios, pero empieza a trabajar con otras áreas y con otras cosas porque la ventaja que tuvo Skinner es que pues él ya cuando ya se habían establecido todas estas líneas de investigación, cuando ya el conductismo empezaba a ganar un terreno importante en la psicología y en la ciencia también, y entonces, bueno, pues Skinner retoma de Thorndike la ley del efecto, la cual establece que si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va seguida de un hecho satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. Si la respuesta va seguida de un hecho molesto, la asociación se debilita. ¿Quién dijo esto? Thorndike. ¿Y sabes cómo él estableció la ley del efecto? Y entonces nosotros ahora hablamos de un reforzador, porque ya estamos en otra época del conductismo, pero en aquella época todavía no existían los reforzadores, o bueno, sí existían, pero no se habían estudiado, no se habían analizado. Y entonces Thorndike hace esta ley del efecto y dice, ¿qué crees? Que una conducta, una respuesta que se ve reforzada o que se ve premiada o que se ve este, pues seguida por algo positivo para el sujeto, entonces la respuesta será cada vez más frecuente, tendrá mayor fuerza.
pero si se le ejerce, se le aplica al sujeto a algo que le desagrade, entonces la respuesta se irá debilitando hasta que en algún momento ya no se presente. Thorndike logró formular la ley del efecto haciendo énfasis en las consecuencias en que las consecuencias del comportamiento son decisivas para el mantenimiento y la eliminación de un comportamiento. Entonces, en este momento, Skinner trabaja con el condicionamiento operante. Ya no nada más dice Skinner, voy a asociar respuestas, sino él empieza a pensar más allá y entonces dice, voy a fomentar respuestas, voy a modificar respuestas, voy a extinguir respuestas, voy a establecer cosas diferentes en estas respuestas. A las conductas que los organismos realizan con el fin de obtener una meta o una consecuencia particular se le ha llamado conducta operante y se diferencia de la conducta respondiente en medida en que no es automática. Es decir, el sujeto no automáticamente lo hace, como el perrito. El perrito no salivaba porque quería salivar. El perrito salivaba y no podía dejar de salivar. Cuando yo te digo que te pegas, que aplaudes y tus ojos se cierran, no lo puedes evitar, automáticamente lo haces. Pero en este momento del conductismo dicen, a ver, yo no quiero solamente medir respuestas automáticas, quiero medir respuestas que el sujeto decida hacer, que el sujeto tome la conciencia de voy a hacer esto porque me conviene o voy a dejar de hacer esto porque me genera un conflicto, como a través de reforzadores. Y entonces, ¿qué hace? Él se preguntaba, por ejemplo, bueno, él no se preguntaba porque no había en ese momento, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué hace que un niño introduzca una y otra vez monedas en la máquina de dulces? Algo que sucede antes o después de la conducta. A ver qué dicen. Pues después, ¿no? Porque tú, ¿qué sucede de estas máquinas que les pones una monedita y te dan unos chochitos, ¿no? Entonces, o una bola de chicle, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace que el niño le meta una monedita a la máquina? Pues que cuando le gire la perilla va a salir una bola de chicle. Y esto sucede después de la conducta. Entonces, está controlando que el niño, esto que el chicle que el niño obtiene, esto es lo que controla que el niño introduzca la moneda y que reciba un dulce es una consecuencia. Entonces, el niño aprende que cada que él mete una moneda y gira la perilla, obtiene un chicle, una bola de chicle. A esto se le llama condicionamiento operante. No es un estímulo asociado, no es que se asoció al niño con algo diferente, sino más bien es que el niño aprendió que cada que él metía una moneda y giraba la perilla, salía una bolita de chicle. En este tipo de conductismo operante planteado por Skinner, tenemos dos reforzamientos, un reforzamiento positivo y un reforzamiento negativo. Vamos a ver el reforzamiento positivo. Este está relacionado con el aumento de la probabilidad de la conducta a partir de un estímulo que se añade en la consecuencia. Siempre que se hable de condicionamiento operante, se debe revisar tanto la conducta como la consecuencia o el efecto directo e inmediato de la misma. Mira, esto que estoy leyendo ahorita es punto clave para tu estrategia. Siempre que hables de condicionamiento operante, hay que revisar qué conducta quieres reforzar y cuál es la consecuencia o el efecto inmediato que vas a tener después de que se presente la conducta. Y cuando te digo consecuencia, no me refiero a algo malo. Las consecuencias también son positivas. Estamos hablando de un reforzamiento positivo, o sea que será algo que al sujeto le guste. El reforzamiento positivo será siempre, bueno, puede ser algo que le gusta o que no le gusta, ¿eh? Pero será algo que el sujeto quiera obtener. Ahí te va. Por ejemplo, la conducta. La conducta es estudiar.
y la consecuencia es aprobar el examen parcial. Pregunta, ¿esto cómo lo supo el sujeto? ¿Cómo el sujeto se dio cuenta que si estudiaba, aprobaba un examen? Ay, pues porque tenía un aprendizaje previo y cuando llegó a la escuela se empezó a dar cuenta que tenía que estudiar para poder aprobar un examen. ¿Y ahora qué crees? Cada que quiera aprobar un examen, estudia. Ese es un reforzamiento positivo que nos va a llevar a fortalecer alguna conducta. Pregunta. ¿Qué ejemplos tienes tú de este reforzamiento positivo? A ver, quiero que pienses alguno. ¿Listo? Ok, bueno, pues veamos qué ejemplos tenemos. Yo tengo estos, mira. Para mí es María se lanza al suelo y la consecuencia o el reforzador positivo es su padre le grita diciéndole que se levante del piso. Otro elemento. Juan alza la mano. Consecuencia, el profesor le da la palabra. Yo sé que tú me vas a decir, Rocío, a ver, ¿cómo que María se lanza al suelo y su padre le grita diciéndole que se levante del suelo? ¿Y cómo me dices que este es un reforzador positivo? Porque te acabo de decir que aumentan la conducta a partir de un estímulo. Ay, porque gritarle a María no hace que ella se levante del suelo. Bueno, a lo mejor si el papá le da una nalgada, ya hace que se levante del suelo. Pero ¿te has dado cuenta cómo cuando vamos al súper hay niños que se tiran en el suelo porque quieren un juguete y los papás les dicen, ya levántate, ya no te estés ahí? Y los niños no obedecen. ¿Por qué? Porque ese no es un reforzador negativo, es un reforzador positivo. Va a fomentar que el niño siga repitiendo la conducta. ¿Por qué? Porque el niño está sintiendo en ese momento la atención del papá y entonces por eso es que lo va a volver a hacer, porque cada vez que él sienta la atención y no le está generando ningún conflicto, pues lo va a estar repitiendo. Sería diferente si el papá le da una nalgada, sería diferente si el papá hace alguna otra conducta, pero en esta conducta del padre le grita, levántate, no se va a levantar María, va a seguir tirada en el suelo y la próxima vez que vayan al súper va a hacer completamente lo mismo. Y en el ejemplo 2, cuando Juan alza la mano, pues Juan la levanta para que le dé el profesor la palabra. Entonces, cuando el profesor no le da la palabra, por ejemplo, aquí cuando el profesor le da la palabra, este es un reforzador positivo. Pero ¿qué crees? Que si cada que Juan levanta la mano, el profesor no le da la palabra, ya no la va a levantar. ¿Y sabes por qué? Porque eso que hizo el profesor fue un reforzamiento negativo, el no darle la palabra. El reforzamiento negativo entonces está relacionado con el alumno, con el aumento de la probabilidad de ocurrencia de la conducta a partir de la sustracción o eliminación de un estímulo en la consecuencia. Es posible dividirlo en dos categorías: un reforzamiento negativo por evitación, cuando el sujeto no ha entrado en contacto con el estímulo que se elimina, y un reforzamiento negativo por escape, cuando el sujeto ha entrado en contacto con este estímulo que se sustrae o se elimina. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que Luis siente dolor de cabeza intenso. Entonces lo que hace es tomarse un medicamento para disminuir este dolor. Este ejemplo es un reforzamiento negativo por escape. ¿Por qué? Porque Luis ya tiene el dolor y lo que quiere es escapar de esa situación o eliminar esa situación que le está generando un conflicto. Si Luis sigue repitiendo esta conducta a lo largo del tiempo, es posible afirmar que operó un reforzamiento. ¿Por qué negativo? Lo que la conducta está permitiendo es eliminar o sustraer un estímulo, en este caso, el dolor de cabeza. Nosotros a veces tendemos a decir que lo negativo es malo y lo positivo es bueno, o que lo negativo es castigo y que lo positivo es premio. En condicionamiento no es así. En condicionamiento, lo positivo será todo aquello que fomente una conducta
Y lo negativo será todo aquello que disminuya una conducta o que sustraiga o que elimine o que quite una conducta. Por eso es que el medicamento es reforzamiento negativo, porque lo que está haciendo es quitar el dolor de cabeza de Luis. Si Luis antes de tomar el medicamento ya presenta el dolor de cabeza, es escape. Por el contrario, si antes de tomarlo no lo tiene y lo hace a modo de prevención, es evitación. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido este reforzamiento negativo de evitación? Y entonces decimos, ay, me voy a bañar y me voy a tomar una pastilla porque me insolé y no quiero que me duela la cabeza. ¿Te das cuenta? Ese es un reforzamiento negativo por evitación. Perdón, por evitación, sí, estoy en lo correcto. No te ha dolido la cabeza. No sabemos si te va a doler la cabeza, pero aún así, tú ya te lo tomaste. Veamos otros ejemplos. La conducta es, Carlos sale corriendo del lugar y la consecuencia, elimina la sudoración en sus manos. Cuando Carlos es una persona muy nerviosa y le toca exponer, entonces Carlos lo que sucede es que empieza a sudarle las manos. Entonces, en cuanto Carlos le toca pasar al frente, sus manos empiezan a sudar. Aquí, en este ejemplo, tenemos un ejemplo justamente de escape. Si te das cuenta, Carlos empezó a sudar y sale corriendo del lugar. ¿Qué sucede? Que cuando él se va, ya no le sudan las manos. Está exponiendo y de repente empieza a sentirse muy nervioso, se traba y lo que hace Carlos es huye. ¿Sale? Así, este reforzador negativo va a eliminar la conducta de Carlos. También tenemos castigos. Un castigo positivo el castigo no está relacionado con algún tipo de medida correctiva. Te decía que nosotros tendemos a catalogar las palabras como buenas o malas o como castigos o premios. El conductismo no. Esta es una aberración que hicimos del conductismo porque pues nos es más fácil manejarlo de esta manera. Pero en el conductismo, la terminología conductista son reforzadores positivos, negativos y castigos positivos o negativos. Ok, el castigo positivo. En este caso, el castigo no está relacionado con algún tipo de medida correctiva. Se refiere al decremento de la conducta a partir de la suma o la adición de un estímulo en la consecuencia. Por ejemplo, conducta, el mismo ejemplo de María puede ser también un castigo positivo. Por ejemplo, María se lanza al suelo y nuevamente el padre le grita diciéndose que se levante del suelo. Si María se levanta del suelo, entonces esto se convierte en un castigo positivo. Es la misma conducta, es la misma consecuencia, sí, pero la conducta de María es diferente. Cuando María no se levanta, entonces será un reforzador. Cuando María se levanta, será un castigo positivo porque está extinguiendo la conducta. ¿Cómo voy a saber yo si mi hija María se va a levantar o no se va a levantar? Pues le voy a gritar una vez, pero si veo que María no se levanta, no le voy a estar gritando cada vez que vayamos al súper, porque ya vi que no es un castigo positivo y que entonces no es medida correctiva y que entonces no corrige la conducta de María. Espero que se vaya quedando claro. En caso de que tengan alguna duda, de todos modos, la siguiente sesión me la comentan y también me pueden escribir ahí en el Classroom. Ustedes me pueden colocar ahí las dudas que les genere. Yo se las iré contestando en medida de que pues vaya teniendo la posibilidad de integrarme y revisarlo. El castigo negativo. ¿Qué es el castigo negativo? Está relacionado con el decremento o la disminución de conducta a partir de la sustracción o eliminación de un estímulo en la consecuencia. Mira, el castigo positivo es el decremento de una conducta a partir de un estímulo o una consecuencia. Pero en el castigo negativo es igual el decremento de una conducta, pero a partir de quitarle algo.
de eliminar un estímulo o de quitarle algo. Por ejemplo, la conducta Andrés conduce en estado de embriaguez y la consecuencia es los policías de tránsito le quitan el carro y la licencia. Ese es el castigo negativo. ¿Por qué? Porque le quitaron. Si los policías en lugar de quitarle, le hubiesen dado, en este ejemplo, por ejemplo, si los policías en lugar de quitarle, le hubiesen dado, ay, permítame, ya estoy aquí yo. Um, Ok, si a los policías en lugar de haberle quitado la licencia, le hubiesen dado una multa, por ejemplo, eso sería un castigo positivo, porque le están dando una consecuencia y le dicen, toma, tienes que pagar esta multa. Ese es un castigo positivo que va a eliminar la conducta de viajar en estado de conducir en estado de embriaguez. Pero como lo que hacen es quitarle algo, se convierte en un castigo negativo. Los dos castigos van a reducir la conducta. Los dos reforzadores van a elevar la conducta. Ok, y entonces, en ese sentido, el conductismo, hasta aquí nos quedamos de conductismo operante. Entonces, ¿cuál es el conductismo operante en conclusión? Cuando el sujeto hace algo porque sabe que va a obtener algo, porque sabe que viene un premio, bueno, perdóname, te dije premio, un reforzador o un castigo, ya sea un reforzador positivo o negativo y un castigo positivo o negativo. Y recuerda, los reforzadores refuerzan la conducta, es decir, la ponen más sólida, hacen que la conducta se vuelva más fuerte y los castigos la van a eliminar, a minimizar o a tratar de extinguir una conducta. Eso es el condicionamiento operante. ¿Qué es el conductismo propositivo? Bueno, el conductismo propositivo lo establece Tolman. Y Tolman, si ves su fecha, también por ahí ya llega cuando está más o menos en auge el conductismo. Y él nos dice que Tolman elimina la mente y la conciencia de la psicología, pero conserva el propósito y la cognición. Él dice que debe de haber un propósito y una cognición como aspectos objetivos y observables de la conducta misma. Él dice, no, la mente y la conciencia no existen, pero sí hay un propósito. Todas las personas hacen las cosas con propósito, pero también hay algo que es como un pensamiento, un procesamiento o algo que se hace en la conducta de las personas. Este autor afirmaba que los pensamientos pueden entenderse desde un punto de vista objetivo, es decir, como presentaciones internas al organismo de estímulos que no están presentes físicamente y que además tienen la posibilidad de causar o guiar una conducta. Entonces dice que sí existen pensamientos, pero qué raro, ¿no? Piensa que Tolman decía, no hay una mente, no hay una conciencia, pero sí hay pensamientos y que esto son representaciones internas del organismo y que no están presentes físicamente, pero que guían la conducta. Pues eso sería una conciencia, ¿no? Pero bueno, para Tolman decía Tolman que no existía, ¿no? Y recordemos que el conductismo se empieza a desarrollar por allá por 1900 y entonces se desarrolla fuertemente en 1960, 50, 70. Entonces, pensemos que pues todavía estaban con ideas muy someras de lo que sucedía en la mente humana. Te acuérdate que Watson incluso decía, hay una caja negra que no sé qué es, pero hay algo ahí. En este sentido, afirmar que las causas del comportamiento pueden encontrarse en elementos tales como la conciencia o los pensamientos es una idea contradictoria con lo que el enfoque conductual se plantea, pues a nivel experimental resulta complicado manipular con total certeza un pensamiento o los niveles de conciencia. ¿Qué es lo que te decía, no? De repente Tolman como que le piensa ahí cosas raras porque dice, a ver, no hay conciencia, pero sí hay algo, ¿no? Hay pensamientos. No hay conciencia, pero algo sucede de manera individual. Entonces, como que se termina contradiciendo un poquito Tolman, incluso los conductistas también terminan diciéndole, oye, pues es que hay cosas que no se pueden comprobar, ¿no?
como los niveles de conciencia. ¿Cómo sabemos quién tiene más conciencia o quién tiene menos conciencia? ¿Cómo hacemos esto? ¿Hay alguna manera para medir la conciencia? Al día de hoy no, ¿eh? No podemos decir, es que tú eres, por ejemplo, decimos vulgarmente o coloquialmente, es que mi hijo es muy consciente o mi hijo es muy inconsciente. Entonces pensemos a qué nos estamos refiriendo. Hay como un medidor de conciencia, si se lo puse para ver cuántos grados de conciencia tiene o cómo lo hago. A través de sus actos yo pienso y digo que es consciente o que es inconsciente, pero sus actos en referencia a qué, a mi criterio, a lo que yo creo que es consciente. Ya te diste cuenta entonces que no puede ser totalmente objetivo como quería el conductismo, porque dependerá de lo que yo crea que es consciente o no. Bueno, él termina haciendo parte del modelo cognitivo-conductual, que de forma general plantea que los pensamientos o la cognición son causa del comportamiento observable. Y fíjate que Tolman es pues criticado por muchos conductistas por la idea de decir, es que hay un aparato para pensar o hay algo con lo que pensamos o los sujetos no nada más reaccionamos así, también pensamos. Y lo critican mucho porque le dicen, oye, es que eso no se puede ver, eso no se puede medir, ¿cómo sabemos que hay un aparato de pensar, cómo sabemos los niveles de conciencia? Pero ¿qué crees? Que él da origen a la terapéutica o a la ideología o a la postura cognitivo-conductual, que tiene que ver con la conducta guiada por pensamientos y los pensamientos establecidos a través de la conducta. Existe también el conductismo mecanicista. ¿Cuál es el conductismo mecanicista? Este lo plantea Hull. En uno de los postulados más importantes está relacionado con reconocer que la conducta propositiva, es decir, aquellos comportamientos que me permitan alcanzar alguna meta, es una manifestación externa de la mente. Como por ejemplo tú, esto que estás haciendo en estudiar el doctorado, el estudiar la maestría, perdóname, esto que estás haciendo en eh, pues tener objetivos y tener una conducta de entregar la tarea, de presentarte a las sesiones, de estar investigando, de estar leyendo. Todo esto que tú realizas, dice Hull, es un conductismo mecanicista y nos permite ver que existe una mente. ¿Por qué? ¿Por qué querrías estudiar una maestría? Algo está pasando en tu mente, o sea, hay algo que te está impulsando a estudiar una maestría. Por ejemplo, lo que te impulsa a comer, pues es algo biológico, fisiológico. Lo que te impulsa a dormir también. Lo que te impulsa a tener relaciones sexuales también. Son instintivos. Pero lo que te impulsa a estudiar una maestría no es instintivo. No es que por instinto te nazca y digan todos, ay, si así fuera, toda la gente estudiaría maestrías. Entonces, si te das cuenta, dice Hull, a través de este conductismo mecanicista, a través de esto estar haciendo, es que vemos que sí existe una mente. ¿Cuáles son las críticas fuertes que se hicieron al conductismo? Bueno, pues Watson comenzaba a contradecirse al afirmar que podían existir elementos internos que influían en la conducta observable, pero que por el hecho de no poder observar dichos aspectos, la psicología no debía estudiarlos. Su famosa caja negra de Watson. Decía, hay un estímulo, una caja negra y una respuesta. Algo pasa, pero no sé qué pasa. Te dije que pensaras en la época de Watson, en los 1800, principios de 1900. Entonces, ahí pues no había todavía neurociencias y todo esto que tenemos el día de hoy, ¿no? Neuroimagen, toda esta parte. Entonces, pues no sabían cómo medir esto. Carl Rogers, creador de la no directividad y de la terapia centrada en el paciente, debatió con Skinner cuestiones relativas a la libertad, al control de la conducta y la acción del hombre. Recuerda que Rogers era un humanista y Rogers hablaba justamente que no se debería dirigir a las personas, que las personas son libres, que las personas no tienen que estar condicionadas, que las personas tienen que tomar sus decisiones de manera independiente, sin que se les esté coartando la creatividad, esta parte pues de la decisión, también de las consecuencias.
de lo que él decide hacer en su vida o no. Entonces, en ese sentido, pues había una disputa fuerte ahí entre él y Skinner, ¿no? Porque pues Skinner controlaba completamente, o decía que se podía controlar completamente a las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Esas son algunas de las críticas. Todavía no terminamos conductismo, tenemos una sesión más de cierre de conductismo y en esa sesión te voy a pedir que hagamos algunos comentarios finales. Pero ¿cómo ves? Hasta aquí, ¿cómo has visto? Ya viste que tenemos un montón de conductismos y que este conductismo es bien relevante, no solo en la escuela. En algunos de los ensayos ustedes decían, Rocío no solo está en la escuela. No, perfecto. No está en la escuela, está en toda nuestra sociedad. Toda nuestra educación, nuestra vida, nuestra economía, nuestras interacciones sociales son conductistas, tienen una carga fuerte de conductismo. ¿Qué te voy a pedir que hagas esta semana? Ojo, tu actividad se cierra el lunes. Este próximo lunes se va a cerrar tu actividad y entonces no te vayas a confiar que tienes hasta el martes, tienes hasta el lunes. ¿Por qué? Porque quiero que para el día martes que nos veamos en la sesión ya todos hayamos hecho la aplicación y la recolección de la información. ¿Por qué? Porque vamos a tener una discusión, gran parte de la sesión va a ser una discusión de justamente esto que hicimos. ¿Cuál es tu actividad de la semana? Ya está en Classroom, ya la puedes ver ahí, y es desarrollar una propuesta de intervención con el soporte conductista de tu preferencia para cambiar o fomentar la presencia de alguna conducta en tu salón. Quiero que evalúes bien a tu aula de clase y pienses, ¿qué voy a fomentar en mi aula? ¿Qué es lo que quiero que se genere en mi espacio? Por ahí tenemos a la compañera que trabaja en Chrysler. Ella puede hacerlo, compañera, tú puedes hacerlo con tus empleados. ¿Qué quieres fomentar con tus empleados? Todos los demás que trabajamos en la parte educativa, ¿qué quieres fomentar en tu espacio de clases? Si alguno de ustedes es director y no tiene grupo, entonces, ¿qué quieres fomentar en tus docentes? Aplíquenlo en su contexto, ¿sale? Entonces, ¿qué quiero fomentar? ¿Qué conducta quiero cambiar? Y quiero que pienses una aplicación con corte conductista, ya sea conductista clásico, ya sea conductismo operante, el que tú quieras, pero lo que quiero que hagas es que apliques técnicas conductistas para poder obtener un resultado. Entonces vas a hacer la aplicación y vas a reportar los resultados obtenidos. Para esta actividad deberás entregar la propuesta de intervención, la evidencia de dicha intervención, que serán fotografías y resultados preliminares. Todo ello lo vas a integrar en un documento en formato PDF. Este no tiene máximo ni mínimo, tú puedes hacer las cuartillas que tú quieras. Y recuerda que también debe de contar con los elementos solicitados, referencias tipo APA. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar los ejercicios de algún lado, eso lo referencias. Vas a tomar la teoría de algún lado, eso lo referencias. Y dicha propuesta la estaremos monitoreando y enriqueciendo o ajustando durante el curso, así que sugiero que programes objetivos a mediano plazo. La idea es que esta propuesta que tú tengas la vayamos enriqueciendo con el cognitivismo y con el constructivismo para que a final del ciclo nos presentes cómo quedó, con cuál te funcionó más. Ahora, necesito que tu propuesta conductista, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor, yo lo que quiero, todos llegan tarde, ¿no? Vamos a suponer un ejemplo que puede aplicarse en la parte como docente, como directivo o como el gerente de la sucursal de autos. Todos llegan tarde. Entonces, mi propuesta es que aquellos voy a trabajar con un reforzador positivo y entonces aquellos que lleguen temprano les voy a otorgar una tarjetita. Y cuando después de 5 días que lleguen temprano, todos los que lleguen temprano, les voy a canjear esta tarjetita por un chocolate o por un algo. No lo sé. A lo mejor por un descanso extra, no lo sé, pero voy a hacer algo así y voy a tener un cuadro donde yo maneje a lo mejor cuántas tarjetas lleva cada uno o algo que ellos puedan estar como monitoreando para ver qué resultados son los que nos genera y nos reporta, ¿vale? Eso es lo que tienes que hacer. Te dejo aquí mis referencias, te dejo de compartir
Y en general, eso es lo que tienes que hacer para esta semana. Va a estar interesante, ¿no? A ver qué tal, a ver qué te resulta y vamos a ver cómo tu equipo de trabajo, ya sea tus niños, como tus profes o como tu equipo de la empresa, es que reacciona cuando empieces a establecer con ellos esta propuesta de trabajo diferente. Tú decides qué es lo que vas a monitorear, cambiar o lo que quieres modificar y también decides cómo lo vas a fortalecer, si con castigo positivo, negativo, o si lo vas a extinguir con castigos positivos, negativos, o si lo vas a fortalecer en la conducta con reforzadores positivos o negativos, o si solamente quieres hacer un estímulo condicionado y una respuesta condicionada, ¿vale? Tú decides. Tú me vas a decir, Rocío, yo mi propuesta es esta y lo que hice fue esto. Aguas, porque en la siguiente sesión vamos a hablar de ello. Entonces, para la siguiente sesión quiero que ya traigas tus datos recolectados, lo que tú ya aplicaste, lo que ya hiciste y pues los resultados que obtuviste. Y también te recuerdo o te quiero comentar que la siguiente sesión nos vemos el martes en el horario estipulado de 7 a 10 de la noche. En esta ocasión les grabé video porque tengo una situación personal que no me va a permitir estar en el horario de clase en un espacio donde les pueda otorgar la sesión y debido a ello pues tampoco quería que se quedaran sin tomar la sesión y que pues nos fuéramos atrasando, sobre todo porque pues estamos en un espacio formativo en el que los tiempos nos apremian. Entonces, en ese sentido, pues yo les agradezco mucho que hayan visto este video y nos vemos el siguiente martes en nuestro horario habitual, en nuestra sesión habitual por Teams. Les dejo bonita semana y tengan bonitas lecturas. Cuídense mucho. Hasta la siguiente semana.